Hola a todos. Publicando otro video más. Espero que les guste y pronto seguir subiendo más capítulos. Si les gusta esta historia, por favor, compártanla para que más personas la puedan disfrutar. Gracias, y ahora, comencemos con estos dos capítulos. Capítulo 3. Esa misma noche, los cazafantasmas hacían sus experimentos. Peter y Winston usaban todos los idiomas que sabían, y, sorpréndeteme, todas eran comprendidas. Sospechaban que era un efecto de las armas, haciendo que solo la clave Morse no fuera entendida para las personas. Eso era algo que, aunque frustrante, no les quedaba de otra. Lo que no sabían era que las armas solo traducían su lengua original a los demás y que las personas en el castillo tenían un hechizo para comprender los idiomas de cualquier lugar. Sabiendo eso después, se echaron a reír mucho al pensar que todo lo que estaban haciendo no tenía sentido. Mientras tanto, con Egon y Ray, estaban caminando en los largos pasillos del castillo, enfocándose en la distancia en la que se dejan que se repelan las armas, para poder ganar experiencia sin problemas. Descubrieron que a 10 metros, o 32.80 pies, las armas ya podían ejercer al máximo su potencial. Esto los alegró, haciendo que regresaran a su habitación, siendo interrumpidos por Utena, que les preguntó por qué estaban despiertos tan tarde. A lo que Ray le respondió: solo haciendo unos experimentos. A lo que Utena le preguntó si el romper unos cuadros y vasijas era parte del experimento, con una mirada de enojo, ya que al final, ellas deberían arreglarlo antes que el rey descubriera lo que hicieron. Ray y Egon empezaron a reír y a pedir disculpas por eso, que lo arreglarían en la mañana. Utena, al verlos de forma sincera a arreglar su accidente, les perdonó y les pidió que se fueran a su habitación, antes que alguien viera lo que hicieron. Ella empezó a irse a arreglar lo que rompieron. Mientras tanto, Ray le dice susurrando a Egon: no me había asustado tanto desde que vi a Janine enojada porque usamos su computadora para un experimento. A lo que Egon solo afirmó con su rostro y los dos se fueron rápido a sus habitaciones, esperando a sus amigos. Y al ver que se fueron, Utena, sonriendo, solo dijo: hay que tener fe. Esa misma noche, Malty estaba creando su historia para hacer caer a los héroes, siendo ayudada por la iglesia, ya que no les gustaba que los 4 héroes fueran tan unidos y preferían que los 4 estuvieran peleando entre sí, como lo hicieron con los anteriores héroes. En la mañana, se presentó ante su padre con una historia cuidadosamente elaborada con ayuda de la iglesia. Padre, estos héroes están conspirando contra nosotros. He escuchado rumores y he visto señales de traición. Los cazafantasmas no son lo que parecen, y temo que tengan intenciones ocultas. El rey, siempre propenso a creer en las palabras de su hija, frunció el ceño y escuchó atentamente. ¿Conspirando?, replicó el rey, aún dudoso. Pero, ellos van a luchar por el reino. Malty, con una expresión falsa de preocupación, añadió: eso es precisamente lo que me hace sospechar, padre. Su comportamiento es extraño, y no me agradan los rumores sobre ellos. Me temo que los héroes podrían estar planeando algo mucho más grande que simplemente salvar nuestro reino. El rey, confundido por la información que le había proporcionado su hija, decidió tomar medidas. Mandó a llamar a los héroes, con la intención de enfrentarlos en el salón del trono. Mientras tanto, en sus habitaciones, descansaban, ajenos a los planes de la princesa. Al día siguiente, cuando llegaron al salón del trono, todo parecía normal, hasta que Malty hizo su movimiento. ¡Héroes!, gritó la princesa, con una voz llena de falsa indignación. Los acuso de traición. He descubierto que están conspirando para derrocar a la realeza. Todos sus movimientos han sido cuidadosamente planeados, y ahora pagarán por su traición. Winston, al escuchar eso, se adelantó, decidido a calmar la situación. ¿Qué? Esto no tiene sentido. ¿Por qué nos acusas de traición? No hemos hecho nada de lo que estás sugiriendo. Pero la princesa, con una sonrisa astuta, no dio pie a ninguna defensa. Tengo pruebas, padre. Para empezar, el héroe de la lanza sacó todo el arsenal que tenían y no sabemos la ubicación. ¿Quién nos dice que ha vendido sus aparatos a otros reinos? Luego está el héroe del arco, que hablaba de otros dioses a un fiel creyente de la iglesia, haciéndolo dudar de su propia fe. Y el héroe de la espada que insistía a lugares peligrosos, seguramente para tener un imperio a sus órdenes y derrocarnos. Y para terminar, el héroe del escudo que con su brujería aprendió nuestro lenguaje y leyó cosas que no eran para todas las personas. Seguramente tiene en su mente secretos que les dará a otros reinos para que nos acaben y eliminen.
Al término de su plática, se volteó y empezó a llorar, cayendo en las rodillas de su padre, pidiendo justicia para que no les hicieran daño a ella y a su pequeña hermana. Peter, quien no había tardado en darse cuenta de la manipulación, intentó interceder. «Basta», gritó el rey, que parecía completamente convencido de las palabras de su hija. Y el rey, cegado por la ira hacia el héroe del escudo y por los engaños de su hija, mandó a todos a la cárcel mientras se arreglaba todo, ya que no podía matarlos, porque eso causaría que los demás reinos entraran en guerra y una traición, y el peligro de que sus hijas murieran lo hizo actuar sin pensar. «Esta es una traición que no toleraremos. Los arrestaré y cuando la hora llegue, serán los primeros en ir y morir para que vengan otros héroes». El grupo se quedó atónito. No podían creer lo que estaban escuchando. La princesa, con su falsedad bien construida, había conseguido lo que quería: la condena de los héroes. Capítulo 4. Ellos, al saber lo que iba a pasar, estaban a punto de usar sus armas para defenderse. Aunque no habían hablado, ya sabían qué hacer: correr a la herrería, ir por todas sus cosas que pudieran e irse a otro reino. Sin embargo, antes de que hicieran algo, Egon levantó las manos y empezó a decir: «Nos rendimos de forma pacífica». Al ver eso, los demás confiaron en él, así que tiraron las armas y levantaron las manos. Hubo un silencio mientras que los llevaban a la mazmorra. Después de ser encarcelados, los cazafantasmas pasaban las horas en silencio en sus celdas, con sus pensamientos confusos por las acusaciones de traición que no comprendían completamente. Sin embargo, la llegada de una misteriosa prisionera cambió el ambiente en la prisión. Una mujer joven con el cabello rosado, pero golpeada, siendo más arrastrada que caminando por unos guardias que la llevaban. La aventaron a otra celda, a un lado de ellos. Ellos, al verla, se preguntaban quién era ella y por qué estaba así de golpeada. La mujer, al escuchar las voces de los prisioneros, se giró lentamente, tratando de soportar lo que sospechaba era una costilla rota. Les dirigió una mirada penetrante, pero antes de decir algo, vio en ellos algo que no había visto en mucho tiempo: compasión, preocupación y esperanza. «Mi nombre es Eclair Saeto», dijo con una voz clara y firme. «Fui acusada de traición y encarcelada por la iglesia de este reino. La verdad es que todo es una calumnia, pero la iglesia me ha dejado aquí para no volver a ver el sol. Esto solo hizo que todos tuvieran un sentimiento que no sentían desde que fueron cubiertos por el Slime rosa, y solo querían que los culpables pagaran». Rey, siempre curioso, no pudo evitar intervenir. «¿Por qué te acusaron de traición?». Eclair los miró y, después de un momento de silencio, comenzó a hablar. «Soy de una familia noble, los Saeto. Mi familia ha servido al reino por generaciones, pero la iglesia, en su afán de consolidar poder, me acusó de conspirar contra ellos, como si yo fuera una amenaza. Después que mi padre muriera, él se sacrificó para proteger a los ciudadanos del territorio que nosotros teníamos a nuestra protección, pero después, los semihumanos, ellos...». Ella no pudo seguir más y empezó a llorar por su padre, por los que confiaban en ella, lloraba porque una parte de ella ya quería dejar de existir. Pero luego dejó de llorar al ver que ellos no se estaban riendo como lo hacían los demás, sino que tenían una cara de preocupación por ella. Dejó de llorar y continuó: «Ellos no quieren a las personas que buscan una sociedad libre, con igualdad y respeto. Mi condena es injusta, y ahora estoy aquí, esperando ser olvidada». Winston observó con atención. Resignado, preguntó de forma directa: «Si estuvieras libre, ¿qué harías?». Eclair no dudó ni un segundo en responder: «Que se haga justicia e ir con la reina. El reino está siendo manipulado por la iglesia, pero eso es algo que no se podrá hacer si sigo aquí». Diciendo eso, su mirada estaba en el piso, sin esperanza. Solo escuchó una risa sarcástica que salía de Peter, quien le dijo: «Estás con los héroes que vinieron a salvar este mundo. Que estemos encerrados es porque quisimos, y cuando salgamos de aquí, vendrás con nosotros». Dándole una sonrisa, ella, al verlo, solo pudo responder con otra sonrisa y le respondió: «Si hacen eso, les juro lealtad hasta el último latido de mi corazón». A lo que Winston le contestó: «Con que sigas adelante y hagas el mundo mejor, estoy seguro que eso nos hará feliz a todos». A lo que todos respondieron de forma afirmativa a lo que él dijo. Pasó un día y, cuando pensaban que se quedarían en ese lugar hasta que llegara la ola, apareció una de las sirvientas que ya conocían para darles de comer a ellos y a Eclair, ya que ellos compartían su comida con ella. Mientras que la sirvienta les daba la comida, les dice: «Les tengo una buena noticia. Por lo visto, los van a liberar». Al terminar su oración, todos no podían creerlo. A lo que ella siguió:
Por lo visto, le llegó al rey nueva información de que las personas que empezaron con los rumores lo hicieron de forma malintencionada. A lo que Winston le respondió: ¿pero cómo fue que descubrieron eso? Solo se sabe que aparecieron diciendo que estaban mal en lo que vieron y todo fue una mala interpretación. Bueno, supongo que tienen unos buenos, como dijeron, ángeles que los cuidaron. Y mientras que decía eso, en su mente decía: bueno, fueron 4 ángeles que los cuidaron. Y empezó a retirarse, mientras que recordaba lo que ella y sus compañeras hicieron, buscando quiénes fueron los que iniciaron eso, las piezas clave, y amenazar que dijeran lo que es para que no maten no solo a ellos, sino a su familia. Sabía que lo que se hizo no era algo que debían hacer, y que tal vez serían ellas castigadas o llevadas a primera línea sin ningún arma para morir en el campo de batalla, pero sabían que era lo correcto, y si sus vidas eran el precio por su libertad, estaban seguras que ellas lo afrontarían con una sonrisa. A las pocas horas, un emisario del rey apareció ante ellos. Su rostro era serio y en sus manos llevaba una carta sellada. Al entregarla, explicó que la acusación de traición contra los cazafantasmas había sido retirada. El rey ha decidido perdonarlos, dijo el emisario. Después de investigar, las personas que acusaron a los héroes se han retractado. Aparentemente, todo fue un malentendido, un error causado por rumores malintencionados. A pesar de que el mensaje era una liberación, los cazafantasmas no pudieron evitar sentir que algo no estaba bien. Malty había logrado manipular la situación, pero por el momento, los rumores que ella había creado se habían desvanecido. Sin embargo, el ambiente seguía siendo tenso. Mientras eran liberados, Egon, Rey, Peter y Winston discutieron rápidamente entre ellos sobre qué hacer con Clyde. A pesar de su tiempo en prisión, sabían que ella no debería estar en ese lugar. El rey ha decidido perdonarnos, pero creo que podríamos hacer algo más, dijo Egon con una mirada calculadora. En lugar de dejar a Clyde en prisión, ¿por qué no pedir que se una a nuestra causa? Rey asintió, entendiendo el razonamiento. Exacto, debemos hacer que ella salga de ese lugar. Peter, como siempre, con una sonrisa traviesa, intervino. ¿Y por qué no decirle a ese rey de quinta que cumpla su condena en la primera fila? Estará más segura con nosotros que en esa celda, ¿no creen? Winston también se unió a la idea. No es mala idea. Así podrá hacer realidad su anhelo de justicia, y si lo que menciona es correcto, la reina será una buena aliada para nosotros. Además, no sabemos nada sobre nuestras armas o de ningún tipo de arma, y ella ha de saber y podría entrenarnos para estar al 100% cuando llegue la ola. El grupo, estando enfrente del rey, decidido a proponer la liberación de Clyde como parte activa de su misión, se acercó al emisario y presentó la idea al rey. Su Majestad, comenzó Peter, con voz firme. Sabemos que la situación con Clyde es compleja, pero creemos que ella puede ser una aliada crucial en nuestra lucha. En lugar de mantenerla en prisión, le proponemos que sea liberada bajo una condición: que cumpla su condena enfrentándose a la ola de destrucción. Puede luchar en la primera línea junto a nosotros, y si fallece, ¿qué importa para ustedes? Y si gana, solo seguiría viva para otra batalla. El rey estaba pensando en eso. Aunque no le gustaba la idea, era algo tentador, ya que si ella moría en la ola, él se lavaría las manos sobre el asunto de Clyde. Sonriendo maliciosamente, respondió: soy un rey benevolente, por eso, dejaré que Clyde Seato esté a cargo de los héroes. Solo que ella llevará una maldición para que no pueda escapar y no pueda hacer daño a otras personas, solo a los enemigos de nuestro reino. Todo esto diciendo con una sonrisa malévola. Mientras que los cazafantasmas, enojados, no podían hacer algo más y verían cómo quitar esa maldición. A lo que solo Peter pudo decir: gracias, su excelencia, esperemos pronto ver más de su benevolencia. A lo que el rey, pensando que había ganado, seguía sonriendo. Y mientras que ellos se iban con sus armas, Peter volteó y dijo: por cierto, cuando veamos a la reina, le hablaremos de su gran benevolencia. Cuando Clyde estaba a punto de ser liberada, se le puso una marca que le causaría dolor y muerte, y que solo se le puede dar un antídoto provisional cada 2 semanas. Y después de ello, Utena se acercó a ella, dándole un mensaje solo para ella, que debía ir con el herrero de la sección A, y que allí recibiría una indicación. Ella, mientras que iba a ese lugar, empezó a recordar por todo lo que pasó, desde antes que falleciera su padre, hasta estar en ese lugar donde le fue arrebatada su libertad, su humanidad, su esperanza. Y al llegar a ese lugar, no solo la esperaba el herrero, también los cazafantasmas y una semihumana, la cual la sorprendió ver, pero dejó a un lado ese pensar y fue directo a los cazafantasmas.
Y al estar enfrente de sus salvadores, su expresión cambió a una de sorpresa y felicidad, sabiendo que ahora tenía una oportunidad no solo de cumplir con su promesa, sino también de poner su conocimiento y habilidades a disposición de una causa mayor. Gracias, dijo Eclair, mirando a cada uno de los miembros del equipo. No los defraudaré. A lo que ellos, con una mirada algo triste, Rey le dijo. Discúlpanos, por favor, no pudimos salvarte como queríamos. Tienes que llevar esa maldición a todas partes hasta que ellos digan que puedas seguir sirviendo. Discúlpanos. A lo que ella, con una sonrisa sincera, le respondió. Lo que me han dado ustedes es esperanza, es algo que había muerto dentro de mí desde que estuve en ese lugar. Lo que me han hecho es una nada a lo que ustedes me han dado, esperanza. Después de que se calmó, vio a la pequeña semihumana y preguntó por ella. Y solo le dijeron, es Ractalia y es una nueva integrante del equipo. Con lo que Clyde tuvo muchas preguntas, pero sabía que eso se respondería en el transcurso de los días. Con Eclair ahora oficialmente parte de su equipo, los cazafantasmas se prepararon para lo que se venía. Aunque la acusación de traición había sido retirada, sabían que las tensiones aún no se habían resuelto. Malty continuaba siendo una amenaza, y la iglesia era una nueva amenaza de la que debían tener cuidado. El día había terminado de manera tranquila, pero terminó con nuevas alianzas, nuevas amenazas por enfrentar y la sensación de que el destino de Melromarque estaba en manos de ellos. Nota del autor. Todos los derechos de Ghost Boosters son de Columbia Pictures y Ghost Course y de Tate no Yusan o Yusan no Naraigar y de Aneko Yusabi.